Buenas tardes. Vamos en este momento a desarrollar el tema número 5 de la materia Tecnología Marítimo Portuaria de la especialización Negocio Marítimo. El tema es la incidencia del desarrollo de la industria y de la construcción naval en la infraestructura y los modelos de la gestión portuaria. A saber, los que vamos a desarrollar este tema, Barbosa Luis Adrián, Berardinelli Andreina, Díaz Baneidi, Herrera Patricia, Rojas Roxana y mi persona, Sandra Nelly. En esta agenda, los siguientes puntos son evolución de los buques mercantes, evolución de las instalaciones portuarias, tendencia de la construcción naval, la gestión portuaria y sus tendencias. Un gran salto se produjo en la historia humana el día en que el hombre decidió empezar a navegar. Si bien es cierto, hay una gran importancia a nivel del transporte marítimo, dado a que el 90% del comercio mundial de mercancía se realiza a través del mar. ¿Por qué esto? Por la sencilla razón de que se puede transportar gran volumen de mercancía por vía marítima. Se hace más económico, se hace más seguro, se hace más rentable y con una especial eficiencia. Empezamos en los inicios, en las embarcaciones, con la siguiente característica de aquellas que las embarcaciones eran sencillas, rudimentarias y ayudados por velas. Se puede decir que el origen de la marina mercante viene dado por los fenicios, que eran pueblos navegantes. Las embarcaciones evolucionaron en su capacidad de desplazamiento y de carga. Llega la Edad Media, que aquí lo podemos observar, estas embarcaciones, aquí se empieza a documentar la evolución de estas embarcaciones, donde podemos nombrar los galeros y los galeones, que eran embarcaciones de velas grandes. Seguimos avanzando y en el siglo XV, nosotros aquí aparece la calavela. Estas embarcaciones eran de velas muy ligeras, además de ser usado en viajes oceánicos, exactamente por Portugal, España, que eran los famosos barcos empleados por Cristóbal Colón en el primer viaje. Esto no precisaba de remos porque aumentó el número de velas en su embarcación. Continuamos en el siglo XIX. Aquí aparecen los buques de vapor, desapareciendo las de velas, que permanecieron por más de 7.000 años. Finalmente, llegamos a la actualidad, donde aparecieron los grandes buques diseñados en su capacidad tanto de carga como de descargas. Ahora bien, a continuación, la evolución de la propulsión de los buques. Aquí tenemos que, como hemos visto, han evolucionado a lo largo de la historia. Principalmente su razón fundamental fue el sistema de propulsión. Aquí observamos que partiendo de las máquinas primarias, los remos y la propulsión tuvieron una importancia en esta evolución gracias a las velas, seguida con la propulsión a vapor, más eficiencia y con mucha más autonomía,
Y fue un gran cambio que en cuanto se dio por la energía utilizada en ella. Además de esto, también está la propulsión por turbina de gas, la propulsión nuclear, que es muy parecida a la propulsión al vapor en la práctica, y más adelante, cuando ya el comercio comienza a florecer más, en el siglo XX, después de la mitad del siglo XX, comienzan las instalaciones mixtas. Vamos a continuar entonces con tipos de buques mercantes. Todo este cambio en todo este cambio fue en la propulsión, ha hecho posible que aparezcan diferentes tipos de buques que hoy en día conocemos, más versátiles, más rápidos y mucho más seguros, con mayor capacidad de carga, que dan origen a los grandes buques mercantes que conocemos hoy en día. En este caso nos podemos encontrar los buques de carga general o multipropósitos que prácticamente en la actualidad ya casi no existen o no son utilizados a nivel profesional. Y bueno, además continuamos con los demás buques que lo va a decir la compañera Roxana. Como anécdota o dato curioso, les voy a mencionar que en el año 2020, de enero a junio, los terminales portuarios de uso público y privado a nivel nacional movilizaron 44.9 millones de toneladas métricas, observándose una disminución de 15.2% en comparación al mismo periodo del año anterior, es decir, de 2019. Debido al impacto generado por la emergencia sanitaria a nivel global que se ha generado por el COVID. Ahora les voy a hablar de los buques mercantes, comenzando con los buques de carga multipropósito. Estos buques son poco utilizados. En la actualidad están ya prácticamente en desuso. Siendo utilizados solamente por países africanos. Estos buques son muy fáciles de identificar debido a la capacidad de carga, a la mercancía que ellos transportan, que es granel, y los contenedores. Por lo general, estas embarcaciones poseen sus propias grúas. Ahora, buques graneleros. Embarcaciones destinadas a la carga de mercancía. De mercancía sólida a granel. Se reconocen porque poseen una cubierta, su cubierta es corrida, con varias escotillas, y en forma de rectángulo, con correderas a uno o a ambos lados. Para poder movilizar la tapa de esta escotilla. Los buques petroleros son embarcaciones grandes que pueden transportar o cargar petróleo crudo. También puede ser liviano, derivados del petróleo como tal o del crudo. Y estos se caracterizan porque su cubierta es totalmente lisa y poseen tuberías para poder cargar, en este caso, lo que es el petróleo en sí. Estos se conectan a las plataformas o a los muelles, plataformas flotantes o muelles. Los buques gaseros. Estos buques son embarcaciones que transportan gas natural licuado. Se caracterizan por su cubierta y poseen tanques esféricos y están dotados de tecnología altamente sofisticada. Buques refrigerados. Se especializan en el transporte de cargas refrigeradas, las cuales son generalmente productos alimenticios. Bodegas cuentan con el equipo de frío y aislamiento técnico o térmico, estos oscilan entre los 12 grados y los menos 30. De esta manera, ellos logran conservar los alimentos que transportan.
Y estas embarcaciones generalmente se distinguen porque se encuentran pintados de blanco. Los buques Ro-Ro son buques destinados a transportar mercancías rodantes, o sea, en rampas, las cuales permiten a los operadores de transporte terrestre extender su radio de acción, embarcando camiones y remolques, y estos prosiguen su ruta por carretera una vez que hacen el desembarque en el punto de destino. Ahora les voy a hablar de los buques portacontenedores. Estos son buques de gran tamaño, fácilmente identificables porque en su cubierta llevan, como bien lo dicen, los contenedores. Y las dimensiones y la velocidad de este tipo de buques ha aumentado en forma considerable en los últimos años. Esto es una característica importante porque allí se ve la evolución y la capacidad de carga de cada una de estas embarcaciones. Ok, yo les voy a hablar acerca de la evolución de las instalaciones portuarias a nivel de las infraestructuras. Las instalaciones portuarias son principalmente los puntos de confluencia que sirven al transporte marítimo y terrestre. Además, las infraestructuras portuarias comprenden radas, fondeaderos, canales de acceso, muelles, espigones y las tierras en las que se encuentran construidas dichas obras. Las primeras referencias arqueológicas que tenemos acerca de las instalaciones portuarias son un muelle, un puerto hallado en Egipto, en una isla llamada Faros, la cual da referencia al nombre de lo que nosotros hoy día llamamos las torres iluminadas, ya que ellos lo utilizaban con este fin, para hacer llegar a los buques a los puertos, bueno, en esa época las embarcaciones. A lo largo de la Edad Media no se produjeron grandes avances ni grandes cambios a nivel portuario porque se indica que existió una crisis de comercio marítimo. Durante la época de la navegación a vela, el puerto se constituía básicamente por obras de abrigo, es decir, eran canales muy amplios para poder recibir lo que eran los veleros. Ya en ese momento se empiezan a incluir en las embarcaciones ciertos buques. En la Edad Moderna, una vez se inaugura el Canal de Suez y el Canal de Panamá, se modernizan todo lo que son las rutas de navegación, que permitía a los buques o a las embarcaciones pasar por, en el caso del Canal de Suez, por dentro de Europa y evitar bordear África, y se inaugura también el Canal de Panamá, que evitaba también rodear América Latina. A mediados del siglo XIX, las operaciones de estiva y desestiva se realizaban manualmente, lo que incomodaba un poco el proceso de carga y descarga de todo lo que eran los buques, por lo que al finalizar del siglo XIX se introduce el hierro y la construcción de pilones dentro de los puertos. A principios del siglo XX se empiezan a habituar lo que son las grúas dentro de los muelles. Desde la Segunda Guerra Mundial ha habido y han influido sustancialmente en la configuración actual de los puertos. La creciente tendencia al gigantismo de buques y la concentración de operadores con el objetivo de obtener economías de escala ha requerido la adaptación de la infraestructura, con mayor escalado, mayores alineaciones, mejor almacenamiento, y también ha obligado a la modernización de los equipos de manipulación y configuración de las esplanadas de depósito. Pero también eso influyó en lo que era la organización de las actividades portuarias. Según el incremento del flujo de personas y bienes a través de puertos, se magnificó la totalidad de sistemas de transporte marítimo que ha avanzado a un ritmo feroz. Tanto así que el concepto de puerto se ha ampliado a llamarse unidad integral. Además, con la llegada de los contenedores, los puertos empezaron a modernizarse muchísimo más en cuanto a tecnología de carga y descarga de contenedores. Ciertamente se puede ver esta evolución en una clasificación que hace la UNCTAD, o la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, en 1992, donde ellos clasifican los puertos por generaciones.
Entonces tenemos lo que es la primera generación, antes de los años 60, donde el puerto se caracteriza porque no está integrado o tanto con otros medios de transporte como con operadores. Ciertamente esta clasificación la estableció, o se puede ver en lo que clasificó la Conferencia de las Naciones Unidas para Comercio y Desarrollo en 1992, donde hace una clasificación general por generaciones basándose en la función y el desarrollo que tuvo ese puerto. Entonces tenemos por lo menos la primera generación que empieza antes de los años 60, que está caracterizado porque no estaba interlazado con otra función. Simplemente hablaban de la carga y la descarga del servicio del buque sin mayor profundidad. Luego la segunda generación, que va desde mediados de los 60 hasta los 80, esto va desarrollándose un poco más, ampliando también las operaciones logísticas, empiezan a trabajar en conjunto, y se busca como que cambiar esa apariencia o esa interacción que tiene el puerto con la comunidad. Igualmente, la autoridad portuaria lo que empieza a interactuar de manera de que va modificando las instalaciones portuarias, es decir, amplía las rutas, las vías, los canales, mejora las aplanadas, todo esto para que sea más dinámica la interacción dentro del puerto con el buque. Ya en la tercera generación, que va desde los 80 hasta los 2000, se profundiza en que el puerto ahora pasa a ser una parte activa del comercio internacional, desarrollando lo que es la interacción o las conexiones de los operadores portuarios o la administración portuaria con otros puertos. Ya la cuarta generación se empieza a clasificar aproximadamente en los años 2000, que es donde aparecen los puertos redes. Es decir, estos van a estar conectados por ferrovías con otros puertos, que pueden ser puertos secos, y permite que la movilización de la carga o desplazamiento de la carga desde el puerto marítimo hasta un puerto seco y sucesivamente a otras zonas sea más fácil y más dinámico. Y ya los puertos de quinta generación empezamos a hablar de ellos en el año aproximadamente 2010, que se caracteriza por el uso de la telemática, es decir, se empieza a utilizar la tecnología para que los puertos pasen a ser automatizados y la mano de obra o el recurso humano puede operar estos a distancia y no esté en las zonas abiertas que operan directamente dentro del buque. Ahora vamos a hablar un poco sobre la tendencia de construcción naval y del desarrollo portuario. Sobre la tendencia de la construcción naval, entendemos que el crecimiento del comercio se traduce en la necesidad de la obtención de más buques de carga y repercute en todos los sectores afines a este tema, lo que son los puertos, los proveedores de componentes para barcos, las empresas siderúrgicas. Pero gracias a la economía mundial, especialmente en Asia, ellos se convirtieron en potenciales proveedores de construcciones de grandes embarcaciones, tales como Corea del Sur, Japón y China, liderizando este gran mercado. Por ejemplo, la empresa Hyundai Heavy Industry es el mayor astillero en el mundo y anunció que construiría 4 gigantes portacontenedores que van a tener una capacidad de 10.000 TEU cada uno. Claro, estos gigantes medirían más o menos como 349 metros cada uno, y lo que esto conlleva es que también se debería contar con una infraestructura adecuada para poder recibir este tipo de embarcación. Es decir, que el calado sea el adecuado para poder recibir en estos puertos a nivel internacional estos gigantes. ¿Qué lleva esto consigo? Que lamentablemente la infraestructura portuaria también debería adecuarse a las demandas que estamos teniendo de estos gigantes o estos portacontenedores, que son los barcos que más mercancías transitan a nivel mundial y que tienen un auge importante en el comercio internacional. Ok. Aunado a esto, si no tenemos un buen calado, esto afecta en que estas infraestructuras no puedan
prestar un servicio adecuado, como los diversos canales, el canal Suez, el canal de Panamá, no pueden recibir estos barcos para poder emplear el comercio internacional. Entonces tendrían que adecuarse a otra vía marítima. Ok. Con respecto a lo que son las tendencias, por parte de lo que es la construcción naval, tenemos que ciertos tópicos están abocándose por parte de la tecnología para cubrir lo que son los próximos años con respecto a las construcciones navales. Entonces, tenemos el envío autónomo, que se tiene previsto que se hagan pruebas de embarcaciones autónomas, sin tener ninguna tripulación en estas naves, sino con inteligencia artificial. Adicionalmente a eso, usaría también tecnología de monitoreo remoto, que les va a ir emitiendo las señales de ruta y las imágenes que se van reflejando en los monitores de estas embarcaciones. Otro de los tópicos importantes que se están desarrollando dentro de estas tendencias es la optimización digital. Entonces, los armadores de estos buques o los propietarios implementarán estrategias de digitalización de tecnología de Internet con el fin de tener mayor optimización del rendimiento. Se desplegará una navegación más inteligente para envolver la planificación de viajes optimizada, rutas meteorológicas, la gestión del tráfico de barcos o este tipo de embarcaciones y la guía de navegación electrónica de la ONU. Todo para reducir el consumo de combustibles y las emisiones en pro de cuidar el medio ambiente. Otro de los tópicos importantes que se tratan en esta tendencia son los sensores. La utilización de sensores representa una poderosa oportunidad para mejorar la eficiencia y seguridad de los buques. Con ello, estamos buscando facilitar el trabajo diario de lo que representa el trabajo de la tripulación y adicional que se emitan reportes y estadísticas para a futuro evitar o minimizar riesgos y obtener datos importantes que le ayuden en el progreso tanto del tránsito como de la operatividad. Otro factor importante es la propulsión y la potencia. Parte de que la tecnología está incentivando al desarrollo y al futuro a nivel global, está también la parte de que la tecnología influye en el desarrollo de todo lo que es el alcance para motores, combustibles alternativos, dispositivos de ahorro de energía de propulsión y fuentes renovables de energía en pro de reducción de emisiones. Ahora vamos a hablar un poco sobre la tendencia del desarrollo portuario. Las actividades portuarias representan un factor estratégico para el comercio internacional y no solo contribuyen al desarrollo económico de las naciones, sino que actúan como promotores del crecimiento del área portuaria donde se esté desarrollando cualquier actividad comercial en un puerto. Entonces, la influencia de toda esta operatividad generan ingresos a través del cobro de impuestos, entre otras de las ganancias que se puedan estar obteniendo para financiamiento de la infraestructura portuaria o de sus zonas aledañas. Es por esto que los puertos se han visto la necesidad de transformarse y adaptarse al crecimiento tanto del comercio como del transporte marítimo internacional, mediante cambios estructurales, mediante la inversión de personal adecuado y estudiado para el área, mediante la comunicación, mediante la prestación del servicio y en la participación del mercado. El desarrollo creciente de la contenerización y de la integración de operadores a lo largo de la cadena de oferta han determinado que la competencia en el seno de la industria del transporte se desarrolle más a nivel de cadena de redes que otros modos, tal como el modo de transporte, los nudos de transporte, incluidos los puertos, el flujo de tráficos o de rutas. Entonces, ¿qué tenemos a nivel de tendencia portuaria? El nivel y las reglas de compromiso público en la planificación y financiación de las infraestructuras portuarias y del transporte.
La autonomía financiera, que es una condición fundamental para obtener la eficiencia esperada en las inversiones destinadas a la infraestructura portuaria. El poder y capacidad efectiva de los entes portuarios para poder cerrar acuerdos y alianzas estratégicas con operadores de transporte marítimo o empresas que estén, sean afines a las operaciones portuarias. Es importante siempre mantener la comunicación con ellos porque son quienes se especializan en diferentes, como parte también de lo que es la tendencia al desarrollo de la construcción. La implementación de tecnología adecuada es importante para que la infraestructura esté garantizada para atender este tipo de embarcaciones que se están actualizando también en el mercado internacional y que podamos prestar un servicio adecuado para la recepción de todo tipo de mercancías. Bueno, ahora vamos a seguir con la gestión portuaria, tendencias y situación actual. La gestión portuaria se entiende como toda acción para mantener los puertos organizados, supervisados o en funcionamiento. Dicha gestión comprende la prestación de los servicios portuarios, ordenación de las zonas de servicios de puerto, planificación, proyecto, construcción, conservación y explotación de las obras y servicios de puertos y de las señales marítimas, además de la gestión económica, donde suelen incluirse métodos cuantitativos y análisis de tamaño, de logística marítima, planificación y fijación de precios en los puertos y derecho comercial. Además, comienza a ponerse en manifiesto la interrelación entre la conflictividad de intereses públicos y privados. Una concepción tradicional de corte público es que sea de corte público, según lo cual tienen un interés estratégico relevante a nivel socioeconómico. Quiere decir que el servicio prestado sea por parte del Estado, por parte de la nación, y que el mismo sea público. Y debe perseguir, como le acabo de decir, debe perseguir un interés público. Por lo tanto, debe incentivar a la economía del país, favorecer los intercambios con el extranjero, generar ocupación, suministrar un servicio público y contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. Para alcanzar estos ambiciosos objetivos resulta indispensable lo que viene siendo el uso óptimo de los recursos públicos. Además, por otra parte, también está la concepción más privada, o concepción privada como tal, según la cual los puertos deben comportarse análogamente a la empresa de cualquier otro servicio de la economía, persiguiendo la misma lógica de la ganancia que vendría siendo la parte pública. Pero bueno, esto tiene ya una tendencia o una visión más de lucrarse que de interés público como tal. En este sentido es necesaria la creación de un ambiente de mercado competitivo para evitar lo que viene siendo la monopolización, fruto de una atenta actividad legislativa, o sea, las leyes de reforma, de control, además que debe asegurar un ambiente de mercado transparente y libre. Las inversiones y los riesgos de empresas claramente tienen que encontrar una remuneración adecuada a nivel económico y financiero. Las autoridades portuarias, privadas y públicas suelen contratar personal altamente calificado para gerenciar todas estas tendencias portuarias. Generalmente incluyen negociaciones de contratos, la gestión de presupuesto, la contratación y capacitación del personal en tópicos como navegación, medio ambiente, que es algo que está actualmente en boga de todas las empresas, el eco-friendly o ser amigables con el medio ambiente, además que la seguridad y desarrollo económico marítimo y planificación financiera. Más allá también están las tendencias de gestión portuaria, que es lo que acabo de indicar brevemente ahorita, y se orienta a la gestión portuaria moderna. Es la adaptación de los terminales portuarios al incremento sistemático, tanto del tamaño como de la capacidad de carga de los buques, con el fin de lograr economía de escala. Porque vemos que con el pasar del tiempo, la economía de escala y el tamaño de los buques va aumentando. Entonces, esto necesita que tanto la parte portuaria y tanto la parte de los buques se vayan adaptando a las realidades del momento. Otro desafío crucial es que enfrenta a la gestión portuaria se refiere a la integración de las terminales portuarias como eslabón importante de las cadenas de suministro internacional. La articulación de los servicios portuarios tradicionales con servicio logístico de valor añadido, o sea, que el servicio que te dé ese puerto sea
sea particular o que dé un plus que otros puertos no pueden dar, y el empeño de los mismos de ser facilitadores del comercio exterior de los países. Es por ello que para captar inversión los puertos tienen que ser facilitadores de infraestructura y conectividad, como lo que había dicho anteriormente mi compañera Patricia. O sea que actualmente los nuevos puertos, los puertos de quinta generación, ya no solo cumplen con necesidades físicas o tangibles, sino también con necesidades como vienen siendo la comunicación, la planificación, que la comunicación va de la mano con eso, y además también el perfil o el rol que debe cumplir la autoridad portuaria, que tiene que ser supervisor y garante de la eficacia de las terminales portuarias, porque el nombre que está en el mundo es el del puerto y es la marca que se vende ante el mundo. Y bueno, para culminar, ya vendría siendo la situación actual de la gestión portuaria, que viendo el reflejo, vamos a enfocarlo prácticamente de la situación Venezuela, está que se enfrenta una necesidad de mejorar la competitividad y una gran alternativa con la vinculación de redes logísticas portuarias y transportes junto con corporaciones institucionales, que responda más eficientemente a las diferentes solicitudes que pueda llegar, o sea, que pueda pedir cada buque que llegue a nuestros puertos. Las actividades complementarias de la cadena logística, como el transporte terrestre, proporcionan un elemento adicional al desarrollo de la competitividad, o sea, que eso ya engloba más toda la planificación y todos los instrumentos para que los engranajes encajen perfectamente. Además que el aumento de la competitividad día tras día hace que el sistema del puerto nacional requiera una mejora sostenida de la productividad, así como eliminar tiempos de espera redundantes o innecesarios en varias etapas de la logística portuaria. Igualmente la importancia que genera alrededor de los puertos venezolanos. Una cosa es que se tiene la particularidad que los puertos venezolanos no trabajan no tienen un sistema de trabajo tan frecuente como vienen siendo otros puertos que son más aglomerados, que tienen una dinámica mucho más activa que por lo menos nuestros puertos. Esto debe mejorar a futuro para que nuestros puertos sean más dinámicos y así puedan encajar directamente con el sistema internacional de los puertos a nivel internacional. Y bueno, por último, las conclusiones de esto es que estamos ya casi llegando a un cuarto del siglo XXI y el sistema portuario sigue desarrollándose cada vez más. Hay tendencias innovadoras, hay tendencias como la autonomía. Ya prácticamente en algún momento el ser humano simplemente va a quedar para verificar y comprobar que todo esté saliendo bien, pero prácticamente toda la tendencia y la práctica, como viene siendo portuaria, de la construcción naval, prácticamente poco a poco va a quedar en el segundo plano el ser humano para las máquinas o los algoritmos, la inteligencia artificial sea el protagonista el día de mañana. Espero que hayan disfrutado. Hasta luego.